El fin de la historia. Un ensayo de Francis Fukuyama. El ensayo de Fukuyama constituye un intento de explicación del acontecer de los últimos tiempos, partir de un análisis de las tendencias en la esfera de la conciencia o de las ideas. El liberalismo económico y político, la idea de Occidente, sostiene el autor, finalmente se ha impuesto en el mundo. Esto se evidencia en el colapso y agotamiento de ideologías alternativas, así como lo que hoy estaríamos presenciando es el término de la evolución ideológica en sí y, por tanto, el fin de la historia en términos hegelianos. Si bien la victoria del liberalismo por ahora solo se ha alcanzado en el ámbito de la conciencia, su futura concreción en el mundo material, afirma Fukuyama, será ciertamente inevitable. Al observar el flujo de los acontecimientos de la última década, difícilmente podemos evitar la sensación de que algo muy fundamental ha sucedido en la historia del mundo. El año pasado hubo una avalancha de artículos que celebraban el fin de la Guerra Fría y el hecho de que la paz parecía brotar en muchas regiones del mundo, pero la mayoría de estos análisis carecen de un marco conceptual más amplio que permita distinguir entre lo esencial y lo contingente o accidental en la historia del mundo, y son predeciblemente superficiales. Si Gorbachev fuese expulsado del Kremlin en un nuevo ayatolá proclamara el milenio desde una desolada capital del Medio Oriente, estos mismos comentaristas se precipitarían a anunciar el comienzo de una nueva era de conflictos. Y, sin embargo, todas estas personas entreven que otro proceso más vasto está en movimiento, un proceso que da coherencia y orden a los titulares de los diarios. El siglo XX presenció cómo el mundo desarrollado descendía hasta un paroxismo de violencia ideológica cuando el liberalismo batallaba primero con los remanentes del absolutismo, luego con el bolchevismo y el fascismo y finalmente con un marxismo actualizado que amenazaba conducir al apocalipsis definitivo de la guerra nuclear. Pero el siglo que comenzó lleno de confianza en el triunfo que al final obtendría la democracia liberal occidental parece, al concluir, volver en un círculo a su punto de origen, no a un fin de la ideología o a una convergencia entre capitalismo y socialismo, como se predijo antes, sino a la impertérrita victoria del liberalismo económico y político. El triunfo el triunfo de Occidente, de la idea occidental, es evidente en primer lugar en el total agotamiento de sistemáticas alternativas viables al liberalismo occidental. En la década pasada ha habido cambios inequívocos en el clima intelectual de los dos países comunistas más grandes del mundo, y en ambos se han iniciado significativos movimientos reformistas. Pero este fenómeno se extiende más allá de la alta política
y puede observársele también en la propagación inevitable de la cultura de consumo occidental en contextos, en contextos tan diversos como los mercados campesinos y los televisores en colores ahora omnipresentes en toda China, en los restaurantes cooperativos y en las tiendas de vestuario que se abrieron el año pasado en Moscú. En la música de Beethoven que se transmite de fondo en las tiendas japonesas y en la música rock que se disfruta igual en Praga, Rangún y Teherán. Lo que podríamos estar presenciando no solo es el fin de la Guerra Fría o la culminación de un periodo específico de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia como tal. Esto es el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal. Lo que podríamos estar presenciando no solo es el fin de la Guerra Fría o la culminación de un periodo específico de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia como tal. Esto es el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano, lo cual no significa que ya no habrá acontecimientos que puedan llenar las páginas de los resúmenes anuales de las relaciones internacionales en el Foreign Affairs, porque el liberalismo ha triunfado fundamentalmente en la esfera de las ideas y de la conciencia, y su victoria todavía es incompleta en el mundo real o material. Pero hay razones importantes para creer que este es el ideal que a la larga se impondrá en el mundo material. Para entender por qué es esto así, debemos primero considerar algunos problemas teóricos relativos a la naturaleza del cambio histórico. 1. La idea del fin de la historia no es original. Su más grande difusor conocido fue Karl Marx, que pensaba que la dirección del desarrollo histórico contenía una intencionalidad determinada por la interacción de fuerzas materiales y llegaría a término solo cuando se alcanzase la utopía comunista que finalmente resolvería todas las anteriores contradicciones. Pero el concepto de historia como proceso dialéctico con un comienzo, una etapa intermedia y un final lo tomó prestado Marx de su gran predecesor alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Para mejor o peor, gran parte del historicismo de Hegel se ha integrado a nuestro bagaje intelectual contemporáneo. La idea de que la humanidad ha avanzado a través de una serie de etapas primitivas de conciencia en su trayecto hacia el presente y que estas etapas correspondían a formas concretas de organización social como las tribales, esclavistas, teocráticas y finalmente las sociedades igualitarias, democráticas, ha pasado a ser inseparable de la mentalidad moderna del hombre. Hegel fue el primer filósofo que utilizó el lenguaje de la ciencia social moderna. En tanto, creía que el hombre era producto de su entorno histórico y social concreto
y no como anteriores teóricos del derecho natural habrían sostenido un conjunto de atributos naturales y más o menos fijos. El dominio y la transformación del entorno natural del hombre a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología no fue un concepto originalmente marxista, sino hegeliano. A diferencia de historicistas posteriores, cuyo relativismo histórico degeneró en un relativismo a secas, Hegel pensaba, sin embargo, que la historia culminaba en un momento absoluto en el que triunfaba la forma definitiva racional de la sociedad y del Estado. La desgracia de Hegel es que hoy principalmente se le conozca como precursor de Marx y la nuestra estriba en que pocos estamos familiarizados en forma directa con la obra de Hegel y con esta ya filtrada a través de los lentes distorsionadores del marxismo. En Francia, sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por rescatar a Hegel de sus intérpretes marxistas y resucitarlo como el filósofo que se dirige a nuestra época con mayor propiedad. Entre estos modernos intérpretes franceses de Hegel, ciertamente el principal fue Alexander Koyev, brillante emigrado ruso que dirigió en la École des Hautes Études de París en la década de los 30, una serie de seminarios que tuvieron gran influencia. Si bien era prácticamente desconocido en los Estados Unidos, Koyev tuvo un importante impacto en la vida intelectual del continente. Entre sus estudiantes hubo futuras luminarias como Jean-Paul Sartre en la izquierda y Raymond Aron en la derecha. El existencialismo de posguerra tomó muchas de sus categorías básicas de Hegel a través de Koyev. Koyev procuró resucitar el Hegel de la Phenomenology of Mind, el Hegel que proclamó en 1806 que la historia había llegado a su fin, pues ya en aquel entonces Hegel vio en la derrota de la monarquía prusiana por Napoleón en la batalla de Jena el triunfo de los ideales de la Revolución Francesa y la inminente universalización del Estado que incorporaba los principios de libertad e igualdad. Koyev, lejos de rechazar a Hegel a la luz de los turbulentos acontecimientos del siglo y medio siguiente, insistió en que en lo esencial había tenido razón. La batalla de Jena marcaba el de la historia porque fue en ese punto que la vanguardia de la humanidad, término muy familiar para los marxistas, llevó a la práctica los principios de la Revolución Francesa. Aunque quedaba mucho por hacer después de 1806, abolir la esclavitud y el comercio de esclavos, extender el derecho a voto a los trabajadores, mujeres, negros y otras minorías raciales, etc. Los principios básicos del estallido liberal democrático ya no podrían mejorarse. Las dos guerras mundiales de este siglo y sus concomitantes revoluciones y levantamientos simplemente extendieron espacialmente esos principios, de modo que los diversos reductos de la civilización humana fueron elevados al nivel de sus puestos de avanzada, y aquellas sociedades en Europa y Norteamérica en la vanguardia de la civilización
se vieron obligadas a aplicar su liberalismo de manera más cabal. El Estado que emerge al final de la historia es liberal en la medida que reconoce y protege a través de un sistema de leyes el derecho universal del hombre a la libertad y democrático, en tanto existe solo con el consentimiento de los gobernados. Para Koyev, este así llamado Estado homogéneo universal tuvo encarnación real en los países de Europa occidental de posguerra, precisamente en aquellos países blandos, prósperos, satisfechos de sí mismos, volcados hacia adentro o de voluntad débil, cuyos cuyo proyecto más grandioso no tuvo mayor heroicidad que la creación del mercado común. Pero esto era de esperar, porque la historia humana y el conflicto que caracterizaba se basaba en la existencia de contradicciones, la búsqueda de reconocimiento mutuo del hombre primitivo, la dialéctica del amo y el esclavo, la transformación y el dominio de la naturaleza, la lucha por el reconocimiento universal de los derechos y la dicotomía entre proletario y capitalista. Pero en el Estado homogéneo universal todas las anteriores contradicciones se resuelven y todas las necesidades humanas se satisfacen. No hay lucha o conflicto en torno a grandes asuntos y en consecuencia no se precisa de generales ni estadistas, solo que, solo que queda principalmente actividad económica. Y efectivamente la vida de Koyev fue consecuente con sus enseñanzas, estimando que ya no había trabajo para los filósofos, puesto que Hegel, correctamente entendido, había alcanzado el conocimiento absoluto. Koyev dejó la docencia después de la guerra y pasó el resto de su vida trabajando como burócrata en la Comunidad Económica Europea hasta su muerte en 1968. A sus contemporáneos de mediados de siglo, la proclamación de Koyev sobre el fin de la historia debió parecerles el típico solipsismo excéntrico de un intelectual francés, hecha como lo fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y en el momento cúspide de la Guerra Fría. Para entender cómo Koyev pudo tener la audacia de afirmar que la historia había terminado, debemos comprender primero el significado de idealismo hegeliano. Para Hegel, las contradicciones no mueven la historia, existe primero en la esfera de la conciencia humana, es decir, en el nivel de las ideas. No se trata aquí de las propuestas electorales triviales de los políticos americanos, sino de ideas en el sentido de amplias visiones unificadoras del mundo que podrían entenderse mejor bajo la rúbrica de ideología. En este sentido, la ideología no se limita a las doctrinas políticas seculares y explícitas que asociamos habitualmente con el término, sino que también puede incluir a la religión, la cultura y el conjunto de valores morales subyacentes en cualquier sociedad. La visión de Hegel tenía la relación entre el mundo ideal y mundo real o material. La visión que Hegel tenía de la relación entre el mundo ideal y el mundo real o material era extremadamente compleja, comenzando por el hecho de que para él la distinción entre ambos era sólo aparente. No creía que el mundo real se ajustase
o se le pudiese ajustar de manera sencilla a las preconcepciones ideológicas de los profesores de filosofía, o que el mundo material no tuviese injerencia en el mundo ideal. De hecho, Hegel, el profesor, fue removido temporalmente del trabajo debido a un acontecimiento muy material, la batalla de Jena. Pero aunque los escritos y el pensamiento de Hegel podían ser interrumpidos por una bala del mundo material, lo que movía la mano con el gatillo del revólver a su vez eran las ideas de libertad e igualdad que había impulsado la Revolución Francesa. Para Hegel, toda conducta humana en el mundo material y por tanto toda historia humana está enraizada en un estado previo de conciencia, de similar, por cierto, a la expresada por John Maynard Keynes, cuando decía que las opiniones de los hombres de negocio generalmente derivaban de economistas difuntos y escritorzuelos académicos de generaciones pasadas. Esta conciencia puede no ser explícita y su existencia no reconocerse como ocurre con las doctrinas políticas modernas, pero adoptar más bien la forma de la religión o de la simple o de simples hábitos morales o culturales. Sin embargo, esta esfera de la conciencia a la larga necesariamente se hace manifiesta en el mundo material. En verdad, ella crea el mundo material a su propia imagen. La conciencia es causa y no efecto, y puede desarrollarse autónomamente del mundo material. Por tanto, el verdadero subtexto que subyace en la maraña aparente de acontecimientos es la historia de la ideología. El idealismo de Hegel no ha sido bien tratado por los pensadores posteriores. Marx invirtió por completo las prioridades de lo real y lo ideal, relegando toda la esfera de la conciencia, religión, arte, cultura y filosofía misma a una superestructura que estaba determinada enteramente por el modo de producción prevaleciente. Además, otra desafortunada herencia del marxismo es nuestra tendencia a atrincherarnos en explicaciones materialistas o utilitarias de los fenómenos políticos o históricos, así como nuestra inclinación a no creer en el poder autónomo de las ideas. Un ejemplo creciente de esto es el enorme éxito de The Rise and Fall of Great Powers de Paul Kennedy, que atribuye la decadencia de las grandes potencias simplemente a una excesiva extensión económica. Obviamente que ello es verdad en cierta medida. Un imperio cuya economía escasamente sobrepasa el nivel de subsistencia no puede mantener sus arcas fiscales indefinidamente en déficit. El que una sociedad industrial moderna altamente productiva decida gastar el 3 o el 7% de su Producto Interno Bruto en defensa, en lugar de bienes de consumo, se debe exclusivamente a las prioridades políticas de esa sociedad, las que a su vez se determinan en la esfera de la conciencia. El sesgo materialista del pensamiento moderno es característico no solo de la gente de izquierda que puede simpatizar con el marxismo, sino también de muchos apasionados antimarxistas. En efecto, en la derecha existe lo que se podría llamar la escuela de Wall Street Journal de materialismo
de materialismo determinista que descarta la importancia de la ideología y la cultura y ve al determinista y ve al hombre esencialmente como un individuo racional, maximizador del lucro. Precisamente es esta clase de individuo y su prosecución de incentivos materiales el que se propone en los textos de economía como fundamento de la vida económica en sí. Un pequeño ejemplo ilustra el carácter problemático de tales puntos de vista materialistas. Max Weber comienza su famoso libro The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, destacando las diferencias en el desempeño económico de las comunidades católicas y protestantes en toda Europa y América, que aunque se resume en el proverbio de que los protestantes comen bien mientras los católicos duermen bien. Weber observa que, de acuerdo a cualquier teoría económica que postule que el hombre es maximizador racional de utilidades, al elevarse la tarifa por debajo, al elevarse la tarifa por trabajo entregado, se debería incrementar la productividad laboral. Sin embargo, en numerosas comunidades tradicionales de campesinos, en realidad el alza de la tarifa va por trabajo entregado producía el efecto contrario, es decir, disminuía la productividad del trabajador. Con una tarifa más alta, un campesino acostumbrado a ganar 2,5 marcos al día concluía que podía obtener la misma cantidad de trabajo menos, y así lo hacía porque valoraba más el ocio que su renta. La elección del ocio sobre el ingreso o la vida militarista de Hoplita espartano sobre la riqueza del comerciante ateniense, o aún la vida ascética del antiguo empresario capitalista sobre aquella holgada del aristócrata tradicional, no puede realmente explicarse por el trabajo impersonal de las fuerzas materiales, sino que procede eminentemente de la esfera de la conciencia, de lo que en términos amplios hemos etiquetado aquí de ideología, y en efecto un tema central de la obra de Weber para probar que, contrariamente a lo que Marx había sostenido, el modo de producción material, lejos de constituir la base, era en sí una superestructura enraizada en la religión y la cultura, y que para entender el surgimiento del capitalismo moderno y el incentivo de la utilidad debía uno estudiar sus antecedentes en el ámbito del espíritu. Cuando se observa el mundo contemporáneo, la pobreza de las teorías materialistas del desarrollo económico se hace del todo evidente. La escuela de Wall Street Journal de materialismo determinista suele llamar la atención sobre el sorprendente éxito económico de Asia en las últimas décadas como prueba de la viabilidad de las economías de libre mercado, implicando con ello que todas las sociedades experimentarían un desarrollo similar si solo dejaran
que su población persiguiera libremente sus intereses materiales. Por cierto, los mercados libres y los sistemas políticos estables son una precondición necesaria para el crecimiento económico capitalista. Pero también es cierto que la herencia cultural de esas sociedades del lejano oriente, la ética del trabajo, el ahorro y la familia, una herencia religiosa que no restringe, como lo hace el Islam, ciertas formas de conducta económica y otras cualidades morales profundamente arraigadas, son igualmente importantes en la explicación de su desempeño económico. Y sin embargo, el peso intelectual del materialismo es tal que ni una sola teoría contemporánea respetable del desarrollo económico aborda seriamente la conciencia y la cultura como la matriz dentro de la cual se forma la conducta económica. La incapacidad de entender que las raíces del comportamiento económico se encuentran en el ámbito de la conciencia y la cultura conduce al error común de atribuir causas materiales a fenómenos que son esencialmente de naturaleza ideal. Por ejemplo, los movimientos reformistas primero en China y más recientemente en la Unión Soviética se suelen interpretar en Occidente como el triunfo de lo material sobre lo ideal. Esto es, se reconoce que los incentivos ideológicos no podían reemplazar a los materiales como estímulo para una economía moderna altamente productiva y que si se deseaba prosperar había que apelar a formas menos nobles de interés personal. Pero los principales defectos de las economías socialistas eran evidentes hace 30 o 40 años para quien quiera que las observase. ¿Por qué razón estos países vinieron a distanciarse de la planificación central solo en los años 80? La respuesta debe buscarse en la planificación central solo en los años 80. La respuesta debe buscarse en la conciencia de las élites y de los líderes que los gobernaban, que decidieron optar por la forma de vida protestante, de riqueza y riesgo, en vez de seguir el camino católico de pobreza y seguridad. Este cambio de ningún modo era inevitable, atendidas las condiciones materiales que presentaba cada uno de esos países en la víspera de la reforma, sino más bien se produjo como resultado de la victoria de una idea sobre otra. Para Koyev, como para todos los buenos hegelianos, pretender los procesos, para Koyev, como para todos los buenos hegelianos, entender los procesos subyacentes de la historia supone comprender los desarrollos en la esfera de la conciencia o las ideas, ya que la conciencia recreará finalmente el mundo material a su propia imagen. Expresar que la historia terminaba en 1806 quería decir que la evolución ideológica de la humanidad concluía en los ideales de las revoluciones francesas o norteamericanas. Aunque determinados regímenes del mundo real no aplicaran cabalmente estos ideales, su verdad teórica es absoluta y no puede ya mejorarse. De ahí que a Koyev no le importa que la conciencia de la generación europea de posguerra no se hubiese universalizado,
Si el desarrollo ideológico en efecto había llegado a su término, el Estado homogéneo finalmente triunfaría en todo el mundo material. No tengo el espacio ni francamente los medios para defender en profundidad la perspectiva idealista radical de Hegel. Lo que interesa no es si el sistema hegeliano era correcto, sino si su perspectiva podría develar la naturaleza problemática de muchas explicaciones materialistas que a menudo damos por sentadas. Esto no significa negar el papel de los factores materialistas como tales. Para un idealista literal, la sociedad humana puede construirse en torno a cualquier conjunto de principios, sin importar su relación con el mundo material. Y de hecho, los hombres han demostrado ser capaces de soportar las más extremas penurias materiales en nombre de ideales que existen solo en el reino del espíritu, ya se trate de la divinidad de las vacas o de la naturaleza de la Santísima Trinidad. Pero aunque la percepción misma del hombre respecto del mundo material está moldeada por la conciencia histórica que tenga de éste, el mundo material a su vez puede afectar claramente la viabilidad de un determinado estado de conciencia. En especial, la espectacular profusión de economías liberales avanzadas y la en especial la espectacular profusión de economías liberales avanzadas y la infinitamente variada cultura del consumo que de ellas han hecho posible, parecen simultáneamente fomentar y preservar el liberalismo en la esfera política. Quiero eludir el determinismo materialista que dice que la economía liberal inevitablemente produce políticas liberales, porque creo que tanto la economía como la política presuponen un previo estado autónomo de conciencia que las hace posibles. Pero ese estado de conciencia que permite el desarrollo del liberalismo parece estabilizarse de la manera en que se esperaría al final de la historia si se asegurara la abundancia de una moderna economía libre de mercado. Podríamos asumir el contenido del Estado homogéneo universal como democracia liberal en la esfera política unida a un acceso fácil a las grabadoras de video y los equipos estéreos en la económica. Tercero, hemos realmente llegado al término de la historia. En otras palabras, hay contradicciones fundamentales en la vida humana que, no pudiendo resolverse en el contexto del liberalismo moderno, encontrarían solución en una estructura político-económica alternativa. Si aceptamos las premisas idealistas expresadas más arriba, debemos buscar una respuesta a esta pregunta en la esfera de la ideología y la conciencia. Nuestra tarea no consiste en responder exhaustivamente las objeciones al liberalismo que consiste en responder exhaustivamente las objeciones del liberalismo que promueve cada insensato que circula por el mundo, sino solo las que están encarnadas en fuerzas y movimientos políticos o sociales importantes y que son, por tanto, parte de la historia del mundo. Para nuestros propósitos importa muy poco cuán extrañas puedan ser las ideas que se les ocurran a los habitantes de Albania o Burkina Faso, pues estamos interesados
en lo que podríamos llamar en cierto sentido la común herencia de ideologías de la humanidad. En lo que ha transcurrido del siglo, el liberalismo ha tenido dos importantes desafíos, el fascismo y el comunismo. El primero percibió la debilidad política, el materialismo, la anemia y la falta de sentido de comunidad de Occidente como contradicciones fundamentales de las sociedades liberales que solo podrían resolverse con un Estado fuerte en que solo podrían resolverse con un Estado fuerte que forjara un nuevo pueblo sobre la base del exclusivismo nacional. El fascismo fue destruido como ideología viviente por la Segunda Guerra Mundial. Esta, por cierto, fue una derrota en un nivel muy material, pero significó también la derrota de la idea. Lo que destruyó el fascismo como idea no fue la repulsa moral universal hacia él, pues muchas personas estaban dispuestas a respaldar la idea en tanto parecía ser la ola del futuro, sino su falta de éxito. Después de la guerra, a la mayoría de la gente le parecía que el fascismo germano, así como sus otras eh, así como sus otras variantes europeas y asiáticas, estaban condenados a la autodestrucción. No había razón material para que no hubiese vuelto a brotar en otros lugares nuevos movimientos fascistas después de la guerra, salvo por el hecho de que el ultranacionalismo expansionista, con su promesa de un conflicto permanente que conduciría a la derrota desastrosa militar, había perdido por completo su atractivo. Las ruinas de la Cancillería del Reich, al igual que las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, mataron esta ideología tanto a nivel de la conciencia como materialmente, y todos los movimientos profascistas generados por los ejemplos alemanes y japoneses, como el movimiento peronista en Argentina o el Ejército Nacional Indio de Subhas Chandra Bose, decayeron después de la guerra. El desafío ideológico montado por la otra gran alternativa al liberalismo, el comunismo, fue mucho más serio. Marx, hablando el lenguaje de Hegel, afirmó que la sociedad liberal contenía una contradicción fundamental que no podía resolverse dentro de su contexto, la que había entre el capital y el trabajo, y esta contradicción ha constituido desde entonces la principal acusación contra el liberalismo. Pero sin duda el problema de clase ha sido en realidad resuelto con éxito en Occidente. Como Koyev, entre otros, señalara el igualitarismo de Norteamérica, como Koyev, entre otros, señalara el igualitarismo de la Norteamérica moderna representa el logro esencial de la sociedad sin clases vislumbrada por Marx. Esto no quiere decir que no haya ricos y pobres en los Estados Unidos o que la brecha entre ellos no haya aumentado en los últimos años. Repetimos este párrafo. Pero sin duda,
El problema de la clase ha sido en realidad resuelto con éxito en Occidente. Como Koyev, entre otros, señalara, el igualitarismo de la Norteamérica moderna representa el logro esencial de la sociedad sin clases vislumbrada por Marx. Esto no quiere decir que no haya ricos y pobres en los Estados Unidos o que la brecha entre ellos no haya aumentado en los últimos años. Pero las causas básicas de la desigualdad económica no conciernen tanto a la estructura legal y social subyacente en nuestra sociedad, la cual continúa siendo fundamentalmente igualitaria y moderadamente redistributiva, como como a las características culturales y sociales de los grupos que la conforman, que son a su vez el legado histórico de las condiciones premodernas. Así, la pobreza de los negros en Estados Unidos no es un producto inherente del liberalismo, sino más bien la herencia de la esclavitud y el racismo que perduró por mucho tiempo después de la abolición formal de la esclavitud. Como consecuencia del descenso del problema de clase, puede decirse que con toda seguridad que el comunismo resulta menos atractivo hoy en el mundo occidental desarrollado que en cualquier otro momento del que finalizara la Primera Guerra Mundial. Esto puede apreciarse de varias maneras. En la sostenida disminución de la militancia y votación electoral de los partidos comunistas más importantes de Europa, así como en sus programas manifiestamente revisionistas, en el correspondiente éxito electoral de los partidos conservadores desde Gran Bretaña y Alemania hasta los Estados Unidos y el Japón, que son abiertamente antiestatistas y promercado, y en un clima intelectual donde los más avanzados ya no creen que la sociedad burguesa deba finalmente superarse, lo cual no significa que las opiniones de los intelectuales progresistas en los países occidentales no sean en extremo patológicas en muchos aspectos, pero quienes creen que el futuro será inevitablemente socialista pueden ser muy ancianos o bien están al margen del discurso político real de sus sociedades. Podríamos argumentar que la alternativa socialista nunca fue demasiado plausible en el mundo del Atlántico Norte y que su base de sustentación en las últimas décadas fue principalmente su éxito fuera de esta región. Pero son las grandes transformaciones ideológicas en el mundo no europeo precisamente las que le causan a uno mayor sorpresa. Por cierto, los cambios más extraordinarios han ocurrido en Asia debido a la fortaleza y adaptabilidad de las culturas nativas de allí. Asia pasó a ser desde comienzos de siglo campo de batalla de una serie de ideologías importadas desde Occidente. En Asia, el liberalismo era muy débil en el período posterior a la Primera Guerra Mundial. Es fácil hoy olvidar cuán sombrío se veía el futuro político asiático hace solo 10 o 15 años. También se olvida con facilidad cuán trascendentales parecían ser los resultados de las luchas ideológicas asiáticas para el desarrollo político del mundo entero. La primera alternativa asiática al liberalismo que fuera derrotada definitivamente fue la fascista, representada por el Japón imperial. El fascismo japonés, como su versión alemana, fue derrotado por la fuerza de las armas americanas en la Guerra del Pacífico, y la democracia liberal
la impusieron en Japón unos Estados Unidos victoriosos. El capitalismo occidental y el liberalismo político, una vez trasplantados a Japón, fueron objeto de tales adaptaciones y transformaciones por parte de los japoneses que apenas son reconocibles. Muchos norteamericanos se han dado cuenta ahora de que la organización industrial japonesa es muy diferente de la que prevalece en Estados Unidos o Europa, y su relación que pueda existir entre las maniobras faccionales al interior del gobernante Partido Democrático Liberal y la democracia es cuestionable. Pese a ello, el hecho mismo de que los elementos esenciales del liberalismo político y económico se hayan insertado con tanto éxito en las peculiares tradiciones japonesas es garantía de su sobrevivencia en el largo plazo. Más importante es la contribución que ha hecho Japón a su vez a la historia mundial al seguir los pasos de los Estados Unidos para crear una verdadera cultura de consumo universal que ha llegado a ser tanto un símbolo como la base de soporte del Estado homogéneo universal. V.S. Naipaul, viajando por el Irán de Khomeini poco después de la revolución, tomó nota de las señales omnipresentes de la publicidad de los productos Sony, Hitachi y JVC, cuyo atractivo continuaba siendo virtualmente irresistible y era un mentiz a las pretensiones del régimen de restaurar un Estado basado en las reglas de la Chariaba. El deseo de acceder a la cultura del consumo, engendrada en gran medida por Japón, ha desempeñado un papel crucial en la propagación del liberalismo económico a través de Asia y por tanto del liberalismo político también. El éxito económico de los otros países asiáticos en reciente proceso de industrialización NICS que han imitado el ejemplo de Japón es hoy historia conocida. Lo importante desde un punto de vista hegeliano es que el liberalismo político ha venido siguiendo al liberalismo económico de manera más lenta de lo que muchos esperaban, pero con aparente inevitabilidad. Aquí observamos una vez más el triunfo del Estado homogéneo universal. Corea del Sur se ha transformado en una sociedad moderna y urbana, con una clase media cada vez más extensa y mejor educada, que difícilmente podría mantenerse aislada de las grandes tendencias democráticas de su alrededor. En esta circunstancia, en una parte importante de la población en estas circunstancias, a una parte importante de la población le pareció intolerable el gobierno de un régimen militar anacrónico, mientras Japón, que en términos económicos apenas le lleva una década de ventaja, tenía instituciones parlamentarias desde hace más de 40 años. Incluso el anterior régimen socialista de Birmania, que por tantas décadas permaneció en el funesto aislamiento de las grandes tendencias dominantes en Asia, fue sacudido el año pasado por presiones tendientes a la liberación del sistema económico y político. Se dice que el descontento con el hombre fuerte, Ni Win, comenzó cuando un alto funcionario birmano tuvo que viajar a Singapur para recibir tratamiento médico, y al ver cuán atrasada estaba Birmania socialista respecto a sus vecinos de la ANSEA,
Asociación Nacional del Sudeste Asiático, estalló en llanto. Pero la fuerza de la idea liberal parecería mucho menos impresionante si no hubiese contagiado a la más extensa y antigua cultura en Asia, China. La mera existencia de China comunista creaba un polo alternativo de atracción ideológica y como tal constituía una amenaza al liberalismo. Sin embargo, en los últimos 15 años se ha desacreditado casi por completo el marxismo-leninismo como sistema económico, comenzando por el famoso tercer plenario del 10º Comité Central en 1978. El Partido Comunista Chino emprendió la descolectivización agrícola que afectaría a los 800 millones de chinos que aún vivían en el campo. El rol del Estado en el agro se redujo al de un recaudador de impuestos, mientras la producción de bienes de consumo se incrementaba drásticamente con el objeto de dar a probar a los campesinos el sabor del Estado homogéneo universal y con ello un incentivo para trabajar. La reforma duplicó la producción china de cereales con solo 5 años y en el proceso le creó a Deng Xiaoping una sólida base política desde la cual estuvo en condiciones de extender la reforma a otros sectores de la economía. Las estadísticas económicas apenas dan cuenta del dinamismo, la iniciativa y la apertura evidentes en China desde que se inició la reforma. De ningún modo podría decirse que China es ahora una democracia liberal. En la actualidad no más de un 20% de su economía es de mercado y más importante todavía continúa siendo gobernada por un partido comunista autodesignado que no ha dado señal de querer traspasar el poder. Deng no ha hecho las promesas de Gorbachev. Deng no ha hecho las promesas de Gorbachev respecto a la democratización del sistema político y no existe equivalente chino de la Glasnost. El liderazgo chino, de hecho, ha sido mucho más cuidadoso al criticar a Mao y al maoísmo que Gorbachev respecto de Brezhnev y Stalin. Y el régimen sigue considerando la palabra del marxismo-leninismo como su base ideológica. Pero cualquiera que esté familiarizado con la mentalidad y la conducta de la nueva élite tecnocrática que hoy gobierna en China, sabe que el marxismo y los principios ideológicos son prácticamente irrelevantes como elementos de orientación política y que el consumismo burgués tiene por primera vez desde la revolución significado real en ese país. Los diversos frenos en el andar de la reforma, las campañas en contra de la contaminación espiritual y las medidas represivas contra la disidencia política se ven más propiamente como ajustes tácticos en el proceso de conducir lo que constituye una transición política sumamente difícil. Al eludir la cuestión de la reforma política mientras coloca a la economía en nuevo pie, Deng ha logrado evitar el quiebre de autoridad que ha acompañado a la perestroika de Gorbachev. Sin embargo, el peso de la idea liberal continúa siendo muy fuerte a medida que el poder económico se traspasa y la economía se abre más al mundo exterior. En la actualidad hay más de 20.000 estudiantes chinos en Estados Unidos y otros países occidentales, casi todos ellos hijos de los miembros de la élite china. Resulta difícil imaginar que cuando vuelvan a casa para gobernar se contenten con que China sea el único país en Asia
que no se vea afectado por la gran tendencia democratizadora. En Pekín, las manifestaciones estudiantiles que estallaron primero en diciembre de 1986 y que hace poco volvieron a ocurrir con motivo de la impactante muerte de Hu Jao, fueron solo el comienzo de lo que inevitablemente constituirá una mayor presión para un cambio también dentro del sistema político. Lo importante respecto de China desde el punto de vista de la historia mundial no es el estado actual de la reforma ni aún sus perspectivas futuras. La cuestión central es el hecho de que la República Popular China ya no puede servir de faro de las diversas fuerzas antiliberales del mundo, ya se trate de guerrilleros en alguna selva asiática o del mundo, ya que trate de guerrilleros en alguna selva asiática o de estudiantes de clase media en París. El maoísmo, más que constituir el modelo para el Asia del futuro, se ha convertido en un anacronismo y en efecto fueron los chinos continentales quienes se vieron afectados de manera decisiva por la influencia de la prosperidad y dinamismo de sus hermanos de raza de ultramar. La irónica victoria final de Taiwán. Por importantes que hayan sido estos cambios en China, sin embargo, son los avances en la Unión Soviética, la patria del proletariado mundial, los que han puesto el último clavo en el sarcófago de la alternativa marxista-leninista de la democracia liberal. Es preciso que se entienda con claridad que en términos de instituciones formales no ha habido grandes cambios en los 4 años transcurridos desde que Gorbachev llegara al poder. Los mercados libres y las cooperativas representan solo una pequeña parte de la economía soviética, la cual permanece centralmente planificada. El sistema político sigue estando dominado por el Partido Comunista, que solo ha comenzado a democratizarse internamente y a compartir el poder con otros grupos. El régimen continúa afirmando que solo busca modernizar el socialismo y que su base ideológica no es otra que el marxismo-leninismo. Y por último, Gorbachev encara una oposición conservadora potencialmente poderosa que puede revertir muchos de los cambios que han tenido lugar hasta ahora. Más aún, difícilmente pueden albergarse demasiadas esperanzas en las posibilidades de éxito de las reformas propuestas por Gorbachev, ya sea en la esfera de la economía o en la política. Pero no me propongo aquí analizar los acontecimientos en el corto plazo ni hacer predicciones cuyo objeto sea la formulación de políticas, sino examinar las tendencias subyacentes en la esfera de la ideología y de la conciencia. Y en ese respecto, claro está que ha habido una transformación sorprendente. Los emigrados de la Unión Soviética han estado denunciando por lo menos ahora hasta la última generación que prácticamente nadie en ese país creía ya de verdad en el marxismo-leninismo y que en ninguna otra parte sería esto más cierto que en la élite soviética, que continuaba recitando cínicamente los eslogans marxistas. Sin embargo, la corrupción y la decadencia del Estado soviético de los últimos años de Brezhnev parecían importar poco,
ya que en tanto el Estado mismo se rehusase a cuestionar cualesquiera de los principios fundamentales subyacentes en la sociedad soviética, el sistema podía funcionar adecuadamente por simple inercia e incluso exhibir cierto dinamismo en el campo de las políticas exterior y de defensa. El marxismo-leninismo era como un encantamiento mágico que, aunque absurdo y desprovisto de significado, constituía la única base común sobre la cual la élite podía gobernar la sociedad. Lo que ha sucedido en los 4 años desde que Gorbachev asumiera el poder es una embestida revolucionaria contra las instituciones y principios más fundamentales del estalinismo y su reemplazo por otros principios que no llegan a ser equivalentes al liberalismo per se, pero cuyo único hilo de conexión es el liberalismo. Esto se hace más evidente en la esfera económica, donde los economistas reformistas que rodean a Gorbachev se han vuelto cada vez más radicales en su respaldo a los mercados libres, al punto que algunos como Nikolai Smlev no les importa que se les compare en público con Milton Friedman. Hoy existe un virtual consenso dentro de la escuela de economistas soviéticos actualmente dominante en cuanto a que la planificación central y el sistema dirigido de asignaciones son la causa originaria de la ineficacia económica y que el sistema soviético podría sanar algún día solo si permite que se adopten decisiones libres y descentralizadas respecto de la inversión, el trabajo y los precios. Luego de un par de años iniciales de la confusión ideológica, estos principios se han incorporado finalmente a las políticas con la promulgación de nuevas leyes sobre autonomía empresarial, cooperativas y por último en 1988 sobre modalidades de arrendamientos y predios agrícolas de explotación familiar. Hay, por cierto, numerosos errores fatales en la actual aplicación de la reforma, especialmente en lo que respecta a la ausencia de una modificación integral del sistema de precios. Pero el problema ya no es de orden conceptual. Gorbachev y sus lugartenientes parecen comprender suficientemente bien la lógica económica del mercado, pero al igual que los dirigentes de un país del tercer mundo que enfrenta, que enfrenta al Fondo Monetario Internacional, teme a las consecuencias sociales derivadas del término de los subsidios a los productos de consumo y otras formas de dependencia del sector público. En la esfera política, los cambios propuestos a la Constitución soviética, al sistema legal, a los reglamentos del partido, no significan ni mucho menos el establecimiento de un Estado liberal. Gorbachev ha hablado de democratización, principalmente en la esfera de los asuntos internos del partido, y ha dado pocas señales de querer poner fin al monopolio del poder que detenta el Partido Comunista. De hecho, la reforma política busca legitimar y por tanto fortalecer el mando del PECUS. No obstante, los principios generales que subyacen en muchas de las reformas que el pueblo ha de ser verdaderamente responsable de sus propios asuntos, que los poderes políticos superiores deben responder a los inferiores y no a la inversa, que el imperio de la ley debe prevalecer sobre las acciones policíacas arbitrarias con separación de poderes
y un poder judicial independiente que deben protegerse legalmente los derechos de propiedad, el debate abierto de los asuntos públicos y la disidencia pública, que los soviets se deben habilitar como un foro en el que todo el pueblo pueda participar y que ha de existir una cultura política más tolerante y pluralista. Provienen de una fuente completamente ajena a la tradición marxista-leninista de la URSS, aunque la formulación de ellos sea incompleta y su implementación muy pobre. Las reiteradas afirmaciones de Gorbachev que en que el sentido que solo está procurando recuperar el significado original del leninismo son en sí una suerte de doble lenguaje orwelliano. Las reiteradas afirmaciones de Gorbachev en el sentido de que solo está procurando recuperar el significado original del leninismo son en sí una suerte de doble lenguaje orwelliano. Gorbachev y sus aliados permanentemente han sostenido que la democracia al interior del partido era de algún modo la esencia del leninismo y que las diversas prácticas liberales de debate abierto, elecciones con voto secreto e imperio de la ley formaban todos parte del legado leninista y solo se corrompieron más tarde con Stalin. Aunque prácticamente cualquiera puede parecer bueno si se le compara con Stalin, trazar una línea tan dramática entre Lenin y su sucesor es cuestionable. La esencia del centralismo democrático de Lenin era el centralismo, no la democracia, no es la dictadura absolutamente rígida, monolítica y disciplinada de un partido comunista de vanguardia jerárquicamente organizado que habla en nombre del demos. Todos los todos los virulentos ataques de Lenin contra Karl Kautsky, Rosa de Luxemburgo y varios otros mencheviques y rivales socialdemócratas, para no mencionar su desprecio por la legalidad burguesa y sus libertades, se centraban en su profunda convicción de que una revolución dirigida por la organización gobernada democráticamente no podía tener éxito. La afirmación de Gorbachev de que busca retomar al verdadero Lenin es fácilmente comprensible, habiendo promovido una denuncia exhaustiva del estalinismo y el brezhnevismo, sindicados como causa originaria del actual predicamento en que se encuentra la URSS, necesita de un punto de apoyo en la historia soviética en el cual afincar la legitimidad de la continuación del mando del PECUS. Pero los requerimientos tácticos de Gorbachev no deben obnubilarnos el hecho de que los principios democráticos y descentralizadores que ha enunciado tanto en la esfera política como en la económica son altamente subversivos de acuerdo a algunos de los preceptos más fundamentales del marxismo y del leninismo. En realidad, si el grueso de las proposiciones de reforma económica se llevaran a efecto, es difícil pensar que la economía soviética podría ser más socialista que la de otros países occidentales
con enormes sectores públicos. La Unión Soviética de ningún modo podría ahora catalogarse de país democrático o liberal, y tampoco creo que la perestroika tenga muchas posibilidades de triunfar en forma tal que dicha etiqueta pueda ser concebible en un futuro cercano. Pero al término de la historia, no es necesario que todos los países se transformen en sociedades liberales exóticas. Pero, el término, pero al término de la historia no es necesario que todos los países se transformen en sociedades liberales exitosas. Solo basta que abandonen sus pretensiones ideológicas de representar formas diferentes y más elevadas de sociedad humana. En este y en este respecto, creo que algo muy importante ha sucedido en la Unión Soviética en los últimos años. Las críticas al sistema soviético sancionadas por Gorbachev han sido tan vastas y devastadoras que las posibilidades de retroceder con facilidad al estalinismo o al brezhnevismo son muy escasas. Gorbachev finalmente ha permitido que la gente diga que Gorbachev finalmente ha permitido que la gente diga lo que privadamente había comprendido desde hacía muchos años, es decir, que los mágicos encantamientos del marxismo-leninismo eran un absurdo, que el socialismo soviético no era superior en ningún respecto al sistema occidental, sino que fue en realidad un fracaso monumental. La oposición conservadora de la URSS, conformada tanto por sencillos trabajadores que temen el desempleo y la inflación, como por funcionarios del partido temerosos de perder sus trabajos y privilegios, se expresa con claridad, es franco y puede ser lo suficientemente fuerte como para forzar la salida de Gorbachev en los próximos años. Pero los que ambos grupos desean es tradición, orden y autoridad, y no manifiestan un compromiso muy profundo con el marxismo-leninismo, salvo por el hecho de haber dedicado gran parte de su propia vida a él. Para que en la Unión Soviética se pueda restaurar la autoridad después de la demoledora obra de Gorbachev, se precisará de una nueva y vigorosa base ideológica que aún no se vislumbra en el horizonte. Si aceptamos por el momento que ya no existen los desafíos al liberalismo presentados por el fascismo y el comunismo, quiere decir que ya no quedan otros competidores ideológicos, o dicho de manera diferente, existen otras contradicciones en las sociedades liberales más allá de las clases que no se puedan resolver. Se plantean dos posibilidades, la de la religión y la del nacionalismo. El surgimiento en los últimos años del fundamentalismo religioso en las tradiciones cristiana, judía y musulmana ha sido extensamente descrito. Se entiende, a pesar de que el renacimiento de la religión confirma en cierto modo una gran insatisfacción con la impersonalidad y vacuidad espiritual de las sociedades consumistas liberales. Sin embargo, aun cuando el vacío que hay en el fondo del liberalismo es con toda seguridad un defecto de la ideología, para cuyo reconocimiento en verdad no se necesita de la perspectiva de la religión, no está del todo claro que esto pueda remediarse a través de la política.
El propio liberalismo moderno fue históricamente consecuencia de la debilidad de sociedades de base religiosa, las que no pudiendo llegar a un acuerdo sobre la naturaleza de la buena vida fueron incapaces de proveer siquiera las mínimas precondiciones de paz y estabilidad en el mundo contemporáneo. Solo el Islam ha presentado un Estado teocrático como alternativa política tanto al liberalismo como al comunismo. Pero la doctrina tiene poco atractivo para quienes no son musulmanes y resulta difícil imaginar que el movimiento adquiera alguna significación universal. Otros impulsos religiosos menos organizados se han satisfecho exitosamente dentro de la esfera de la vida personal que se permite en las sociedades liberales. La otra condición mayor potencialmente insoluble en el liberalismo es la que plantea el nacionalismo y otras formas de conciencia racial y étnica. En realidad es verdad que el nacionalismo ha sido la causa de un gran número de conflictos desde la batalla de Jena. En este siglo, dos guerras catastróficas fueron generadas de un modo u otro por el nacionalismo del mundo desarrollado, y si esas pasiones han enmudecido hasta cierto punto en la Europa de la posguerra, ellas son aún extremadamente poderosas en el tercer mundo. El nacionalismo ha sido históricamente una amenaza para el liberalismo en Alemania y lo continúa haciendo en algunos lugares aislados de la Europa poshistórica, como Irlanda del Norte. Pero no está claro que el nacionalismo represente una contradicción irreconciliable en el corazón del liberalismo. En primer lugar, el nacionalismo no es solo un fenómeno, sino varios que van desde la tibia nostalgia cultural a la altamente organizada y elaboradamente articulada doctrina nacional socialista. Solamente los nacionalismos sistemáticos de esta última clase pueden calificarse de ideología formal en el mismo nivel del liberalismo y el comunismo. La gran mayoría de los movimientos nacionalistas del mundo no tienen una proposición política más allá del anhelo negativo de independizarse de algún otro grupo o pueblo, y no ofrecen nada que se asemeje a un programa detallado de organización socioeconómica. Como tales, son compatibles con doctrinas e ideologías que sí ofrecen dichos programas. Si bien ellos pueden constituir una fuente de conflicto para las sociedades liberales, este conflicto no surge tanto del liberalismo mismo como del hecho de que el liberalismo en cuestión es incompleto. Por cierto, gran número de tensiones étnicas nacionalistas pueden explicarse en términos de pueblos que se ven forzados a vivir en sistemas políticos no representativos que ellos no han escogido, puesto que es imposible descartar la aparición súbita de nuevas ideologías o contradicciones antes no reconocidas en las sociedades liberales. El mundo de hoy parece entonces confirmar que el avance de los principios fundamentales de la organización político-social no ha sido extraordinario desde 1806. Muchas de las guerras y revoluciones que han tenido lugar desde esa fecha se emprendieron en nombre de ideologías que afirmaban ser más avanzadas que el liberalismo, pero cuyas pretensiones fueron en definitiva desenmascaradas por la historia y al tiempo han contribuido a propagar el Estado homogéneo universal al punto que éste podrá tener un efecto
significativo en el carácter global de las relaciones internacionales. Cuarto, ¿cuáles son las implicancias del fin de la historia para las relaciones internacionales? Claramente la enorme mayoría del tercer mundo permanece atrapada en la historia y será área de conflicto por muchos años más. Pero concentrémonos por el momento en los estados más grandes y desarrollados del mundo, quienes son después de todo los responsables de la mayor parte de la política mundial. No es probable en un futuro predecible que Rusia y China se unan a las naciones desarrolladas de Occidente en calidad de sociedades liberales. Pero supongamos por un instante que el marxismo-leninismo cesa de ser un factor que impulse las políticas exteriores de los estados, una perspectiva que, si aún no está presente en los últimos años, se ha convertido en real posibilidad. En una coyuntura hipotética como esa, cuán diferentes serían las características de un mundo desideologizado del mundo con el que estamos familiarizados? La respuesta más común es la siguiente, no muy distintas, porque muchos de los observadores de las relaciones internacionales que creen que bajo la piel de la ideología hay un núcleo duro de interés nacional de gran potencia que garantiza un nivel relativamente alto de competencia y de conflicto entre las naciones. En efecto, según una escuela de teoría de las relaciones internacionales que goza de popularidad académica, el conflicto es inherente al sistema internacional como tal, y para comprender la factibilidad del conflicto debe examinarse la forma del sistema. Por ejemplo, si es bipolar o multipolar, más que el carácter específico de las naciones y regímenes que lo constituyen. Esta escuela en efecto, aplica una visión hobbesiana de la política a las relaciones internacionales y presupone que la agresión y la inseguridad son características universales de las sociedades humanas, más que el producto de circunstancias históricas específicas. Quienes comparten esa línea de pensamiento consideran que las relaciones existentes entre los países de la Europa del siglo XIX y el sistema clásico de equilibrio de poderes como modelo de lo que sería el mundo contemporáneo desideologizado. Charles Krauthammer, por ejemplo, explicaba poco tiempo atrás que si la URSS se viera despojada de la ideología marxista-leninista como resultado de las reformas de Gorbachev, su conducta volvería a ser la misma de la Rusia imperial decimonónica. Aunque estima que esto es más alentador que la amenaza de una Rusia comunista, deja entrever que todavía habrá un sustancial grado de competencia y de conflicto en el sistema internacional, tal como lo hubo, digamos, entre Rusia y Gran Bretaña o la Alemania guillermina en el siglo pasado. Este es, por cierto, el punto de vista conveniente para aquellos que desean admitir que algo importante está cambiando en la Unión Soviética, pero que de las políticas implícitas en esta visión, pero que no quieren aceptar la responsabilidad de recomendar la reorientación radical de las políticas implícitas en esa revisión. Pero ¿es esto cierto? En realidad, la noción de que la ideología es una superestructura impuesta sobre un substrato
constituido por los intereses permanentes de una gran potencia, es una proposición sumamente discutible, porque la manera en que un Estado define su interés nacional no es universal, sino que se apoya en cierto tipo de base ideológica, así como vimos que la conducta económica está determinada por un estado previo de conciencia. En este siglo, los estados han adoptado doctrinas claras y coherentes, con programas explícitos de política exterior que legitiman el expansionismo a semejanza del marxismo-leninismo o el nacionalsocialismo. La conducta expansionista y competitiva de los estados europeos en el siglo XIX descansaba sobre una base no menos idealista, únicamente que la ideología que la impulsaba era menos explícita que las doctrinas del siglo XX. No sin razón, la mayoría de las sociedades liberales europeas no eran liberales en cuanto creían en la legitimidad del imperialismo, esto es, en el derecho de una nación a dominar a otras naciones sin tomar en cuenta los deseos de los dominados. Las justificaciones del imperialismo variaban de nación en nación e iban desde la cruzada. Las justificaciones del imperialismo variaban de nación en nación e iban desde la cruda creencia en la legitimidad de la fuerza, especialmente cuando se aplicaba a los no europeos, a la responsabilidad del hombre blanco y a la misión evangelizadora de Europa, hasta el anhelo de dar a la gente de color acceso a la cultura de Rabelais y Molière. Pero cualquiera fuesen las bases ideológicas específicas, todo país desarrollado, incluido incidentalmente pero cualesquiera fuesen las bases ideológicas específicas, todo país desarrollado creía que las civilizaciones superiores debían dominar las inferiores, incluido incidentalmente el caso de Estados Unidos respecto a Filipinas. En la última parte del siglo esto produjo las ansias de una expansión territorial pura, la que desempeñara un papel nada pequeño en la generación de la Gran Guerra. El fruto del imperialismo radical y desfigurado del siglo XIX fue el fascismo alemán, una ideología que justificaba el derecho de Alemania no solo a dominar a los pueblos no europeos, sino también a todos aquellos que no eran alemanes. Pero retrospectivamente Hitler, al parecer, representó un insano desvío en el curso general del desarrollo europeo y desde su candente derrota, la legitimidad de cualquier clase de expansión territorial ha quedado desacreditada por completo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo europeo se ha visto despojado de sus garras y de toda relevancia real en la política exterior, con el resultado de que el modelo decimonónico de conducta de las grandes potencias ha pasado a ser un severo anacronismo. La forma más extrema de nacionalismo que un país europeo ha podido exhibir desde 1945 fue el gaullismo, cuya asertividad ha sido ampliamente confinada a la esfera de la política y cultura perniciosas. La vida internacional en aquella parte del mundo donde se ha llegado al fin de la historia
se centra mucho más en la economía que en la política o la estrategia. Los estados occidentales desarrollados mantienen, por cierto, instituciones de defensa y en el periodo de posguerra se han disputado arduamente su influencia para hacer frente al peligro comunista mundial. Es Esta conducta ha sido alentada, sin embargo, por la amenaza externa proveniente de estados que poseen ideologías abiertamente expansionistas y no se darían si no fuera por ello. Para que la teoría neorrealista pueda considerarse seriamente, tendríamos que creer que entre los países miembros de la OECD se restablecería la natural conducta competitiva si Rusia y China llegasen a desaparecer de la faz de la tierra. Esto es, Alemania Occidental y Francia se armarían de una contra la otra como lo hicieron en los años 30. Australia y Nueva Zelanda enviarán asesores militares con el objeto de bloquearse uno al otro sus respectivos avances en África y se fortificaría la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Dicha perspectiva, por supuesto, es irrisoria. Sin la ideología marxista-leninista tenemos muchas más posibilidades de ver la común marketización de la política mundial que la desintegración de la comunidad económica europea por una competitividad propia del siglo XIX. Efectivamente, como lo demuestra nuestra experiencia cuando hemos tenido que abordar con los europeos materias tales como el terrorismo o Libia, ellos han ido mucho más lejos que nosotros en el camino de negar la legitimidad del uso de la fuerza en la política internacional, incluso en defensa propia. La suposición automática de que una Rusia despojada de su ideología comunista expansionista retomaría el camino en el que los zares dejaron justo antes de la revolución bolchevique resulta por tanto muy curiosa. Da por supuesto que la revolución de la conciencia humana ha quedado detenida en el intertanto y que los soviéticos, aunque adopten ideas de moda en el campo de la economía, retornarán en materia de política exterior a concepciones que hace un siglo quedaron obsoletas en el resto de Europa. Esto, por cierto, no es lo que ocurrió en China luego que se iniciara el proceso de reforma. La competitividad y el expansionismo chinos han desaparecido virtualmente del escenario mundial. Pekín ya no patrocina insurgencias maoístas ni intenta cultivar influencias en lejanos países africanos como lo hacía en los años 60. Esto no significa que la actual política exterior no presente aspectos perturbadores como la imprudente venta de tecnología de misiles balísticos al Medio Oriente, y la República China continúa exhibiendo la tradicional conducta de gran potencia al apadrinar el Khmer Rouge contra Vietnam, pero lo primero se explica por motivos económicos y lo último es un vestigio de las antiguas rivalidades de base ideológica. La nueva China se asemeja mucho más a la Francia de Gaulle que a la Alemania de la Primera Guerra Mundial. La verdadera interrogante del futuro, sin embargo, es el grado en que las élites soviéticas han asimilado la conciencia del Estado homogéneo
universal que es la Europa pre-hitleriana. Por sus escritos y por mis contactos personales con ella, no me cabe duda alguna que la inteligencia liberal soviética congregada en torno a Gorbachev ha llegado a la visión del fin de la historia en un lapso extraordinariamente corto, y esto se debe en no poca medida a los contactos que sus miembros han tenido desde la era Brezhnev con la civilización europea que les rodea. El nuevo pensamiento político, la rúbrica de sus concepciones, describe un mundo dominado por preocupaciones económicas en el que no existen bases ideológicas para un conflicto importante entre las naciones, y en el cual por consiguiente el uso de la fuerza militar va perdiendo legitimidad. Como señalara el ministro de Relaciones Exteriores Edward Shevardnadze a mediados de 1988, la lucha entre dos sistemas opuestos ha dejado de ser una tendencia determinante de la era actual. En la etapa moderna, la capacidad para acumular riqueza material a una tasa acelerada sobre la base de una ciencia de avanzada y de un alto nivel técnico y tecnológico, y su justa distribución, así como la restauración y protección mediante un esfuerzo conjunto de los recursos necesarios para la supervivencia de la humanidad, adquieren decisiva importancia. Sin embargo, la conciencia poshistórica que representa el nuevo pensamiento solo es uno de los futuros posibles de la Unión Soviética. Ha existido siempre en la Unión Soviética una fuerte corriente de chauvinismo ruso, que la que ha podido expresarse con mayor libertad desde el advenimiento de la glasnost. Es posible que por un tiempo se retorne al marxismo-leninismo tradicional, simplemente como una oportunidad de reagrupación para aquellos que quieren restaurar la autoridad que Gorbachev ha disipado. Pero como en Polonia el marxismo-leninismo ha muerto como ideología movilizadora bajo sus banderas, no puede lograrse que la gente trabaje más, y sus adherentes han impedido pero como en Polonia el marxismo-leninismo ha muerto como ideología movilizadora bajo sus banderas, no puede lograrse que la gente trabaje más, y sus adherentes han perdido la confianza en sí mismos. A diferencia de los propagandistas del marxismo-leninismo tradicional, sin embargo, los ultranacionalistas en la URSS creen apasionadamente en su causa eslavófila, y tienen una y tiene uno la sensación de que la alternativa fascista no es algo que allí se haya desvanecido por completo. La Unión Soviética, por tanto, se encuentra en un punto de bifurcación del camino. Puede comenzar a andar por el que Europa Occidental demarcó hace 45 años, un camino que ha seguido la mayor parte de Asia, o puede consumar su propia singularidad y permanecer estancada en la historia. La decisión que adopte será muy importante para nosotros, dados el tamaño y el poderío militar de la Unión Soviética, porque esta potencia seguirá preocupándonos y disminuirá nuestra conciencia de que ya hemos emergido al otro lado de la historia. Quinto,
La desaparición del marxismo-leninismo, primero en China y luego en la Unión Soviética, significará su muerte como ideología viviente de importancia histórica mundial, porque si bien puede haber algunos auténticos creyentes aislados en lugares como Managua, Pyongyang o en Cambridge, Massachusetts, el hecho de que no haya un solo estado importante en el que tenga éxito socava completamente sus pretensiones de estar en la vanguardia de la historia humana. Y la muerte de esta ideología significa la creciente comarketización de las relaciones internacionales y la disminución de la posibilidad de un conflicto en gran escala entre los estados. Esto no significa por motivo alguno el fin del conflicto internacional per se, porque el mundo en este punto estaría dividido entre una parte que sería histórica y una parte que sería prehistórica. Perdón. Esto no significa por motivo alguno el fin del conflicto internacional per se, porque el mundo en ese punto estaría dividido entre una parte que sería histórica y una parte que sería poshistórica. Incluso podrían darse conflictos entre los estados que todavía permanecen en la historia y entre estos estados y aquellos que se encuentran al final de la historia. Se mantendrá también un nivel elevado y quizás creciente de violencia étnica y nacionalista, puesto que estos impulsos aún no se han agotado por completo en algunas regiones del mundo posthistórico. Palestinos y kurdos, sikhs y tamiles, católicos irlandeses y valones, armenios y azerbaiyaníes seguirán manteniendo sus reclamaciones pendientes. Esto implica que el terrorismo y las guerras de liberación nacional continuarán siendo un asunto importante en la agenda internacional, pero un conflicto en gran escala tendría que incluir a grandes estados aún atrapados en la garra de la historia, y estos son los que parecen estar abandonando la escena. El fin de la historia será un momento muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia vida por una meta puramente abstracta, la lucha ideológica a escala mundial que exigía audacia, coraje, imaginación e idealismo, será reemplazada por el cálculo económico, la interminable resolución de problemas técnicos, la preocupación por el medio ambiente y la satisfacción por las sofisticadas demandas de los consumidores. En el periodo posthistórico no habrá arte ni filosofía, solo la perpetua conservación del museo de la historia humana. Lo que siendo lo que siento dentro de mí y que veo en otros alrededor mío es una fuerte nostalgia de la época en que existía la historia. Dicha nostalgia en verdad va a seguir alentado por algún tiempo la competencia y el conflicto aún en el mundo posthistórico. Aunque reconozco su inevitabilidad, tengo los sentimientos más ambivalentes por la civilización que se ha creado en Europa a partir de 1945 con sus descendientes en el Atlántico Norte y en Asia. Tal vez esta misma perspectiva de siglos de aburrimiento al final de la historia servirá para que la historia nuevamente se ponga en marcha. Fin de este ensayo.
Noam Chomsky.